Un niño le dio un sándwich a un hombre sin hogar. Días después, la policía tocó a la puerta de su casa. David, un niño de 10 años, le gustaba ayudar a sus padres con las tareas domésticas y a su profesora y compañeros en la escuela. Su familia no tenía muchos recursos, pero se empeñaban en mantenerlo inscrito en la mejor escuela del barrio. Todo cambió después de que encontró a un hombre delgado y sucio en la calle y le ofreció un sándwich, la merienda que su madre había preparado con tanto cariño. Días después, la policía llamó a la puerta de su casa, y nada más fue igual. En una casa pequeña y modesta, Jonas y Bruna vivían con su hijo David. Era un simple cuarto y sala, cada espacio tenía solo lo necesario. La única habitación estaba reservada para David, mientras que sus padres dormían en un sofá-cama en la sala. A pesar de vivir con sencillez, la familia era feliz y amorosa. Jonas era un ingeniero que había quedado desempleado y ahora trabajaba como conductor mientras buscaba una oportunidad en su área. Bruna era cuidadora de ancianos y atendía a 3 familias diferentes. Era común que la pareja trabajara de domingo a domingo e incluso trabajaran de noche. Cuando los padres estaban ausentes por el trabajo, David se quedaba con una de sus abuelas, que vivían en barrios vecinos. Al ver a sus padres siempre ocupados, David aprendió desde temprano la importancia de ayudar a la familia. Incluso de pequeño, ya cuidaba de su material escolar, lavaba sus platos y doblaba su ropa, lo que llenaba de orgullo a sus padres, además de permitirles tener más tiempo para descansar de la agotadora rutina. En la escuela, David también ayudaba a la profesora y a sus compañeros siempre que podía. Ayudaba a ordenar la sala y a borrar el pizarrón. Cuando algún compañero tenía dificultades, él se aseguraba de ser el primero en ayudar. Incluso en la hora de jugar, David era servicial. Si nadie quería ser el portero al jugar fútbol, él se ofrecía sin dudarlo, a pesar de que le encantaba marcar goles. En la puerta de la escuela, otros padres y madres preguntaban a Jonas y Bruna cómo hacían para educar tan bien a su hijo. Halagados, la pareja respondía simplemente: damos amor y disciplina, además de ejemplo, por supuesto. En la misma clase de David estudiaba Enrique, un niño respondón y problemático que iba a la oficina de la directora al menos una vez por semana por alguna broma de mal gusto. Cuando Enrique pidió prestado un lápiz de color, nadie quiso prestarle, pero David lo hizo. Luego, Enrique no quiso devolverlo. Los otros niños dijeron a David que fuera directo a la directora y todo se resolvería. En vez de eso, David habló con Enrique, le dijo que le prestaría sus lápices todos los días siempre y cuando los devolviera y que no contaría a la profesora ni a nadie porque confiaba en él. Sorprendido por haber sido tratado con amabilidad por primera vez por un compañero de clase, Enrique aceptó, y poco a poco, conviviendo con David, sus visitas a la oficina de la directora fueron disminuyendo hasta que se convirtieron en cosa del pasado. A pesar de trabajar exhaustivamente, los padres de David se esforzaban por encontrar tiempo para pasear con el niño siempre que uno de los dos podía. Era raro que ambos tuvieran tiempo libre juntos, algo que solo sucedía en cumpleaños y en Navidad. Aún así, se turnaban para llevar a David al parque o para tomar un solo helado, lo máximo que su dinero les permitía. Se esforzaban para que el hijo no notara que, en realidad, estaban pasando por dificultades financieras. David, aunque joven, percibía que sus padres trabajaban cada vez más y que la nevera se vaciaba cada vez más, pero no se quejaba, pues sabía que sus padres siempre hacían lo correcto y resolvían todos los problemas. Era en ellos que el niño se inspiraba para siempre dar lo mejor de sí en casa y en la escuela. En ausencia de sus padres, David jugaba con sus amigos en la calle. Vivían en un vecindario tranquilo, raro en estos días, donde los niños podían jugar en el parque y siempre había adultos cerca, entre vecinos, porteros de los edificios, trabajadores de la panadería, de la tienda de conveniencia y del restaurante de la calle, que se conocían entre sí y conocían a todos los niños. El mayor problema que podrían tener era una rodilla raspada, una cuestión frecuente, pero pequeña en comparación con los problemas del mundo. Lo que importaba era que todos se enorgullecían de ofrecer a los niños una infancia segura y divertida, como toda infancia debería ser. El parque tenía tobogán, columpio, trepadora, balancín y un campo abierto para que los niños corrieran, generalmente usado para jugar al fútbol. Incluso sin porterías, los niños usaban chanclas para marcar el gol. Las reglas del juego cambiaban casi todos los días, así como la cantidad de jugadores, a veces 3 en cada equipo, a veces 6 o incluso 7, llenando el campo de niños. Cuando no estaban pateando el balón de un lado a otro, jugaban a 3 cortes o a la papa caliente. Hasta que, una mañana de domingo,
había una persona diferente en el parque. Los niños llegaron temprano para jugar, y en vez de dispersarse por los juguetes, se quedaron todos reunidos en una esquina. Al otro lado, sentado en un banco, estaba un adulto diferente. Su camisa, que algún día fue blanca, estaba toda manchada y desgastada, sus pantalones estaban rasgados a la altura de los tobillos, sus pies estaban descalzos y con cicatrices, su barba y cabello eran grises, y ningún niño sabía decir si esa era su color natural o la acumulación de suciedad. Sus brazos y mejillas estaban delgados, haciendo que los huesos fueran visibles debajo de la piel. Su cabeza estaba baja y sus ojos fijos en el suelo. Los niños tuvieron miedo y empezaron a discutir sobre qué hacer. No sabían si debían llamar a algún adulto o simplemente irse y volver más tarde. Mientras conversaban entre sí, David llegó trayendo un sándwich y una botella de agua en las manos. Desde lejos, se dio cuenta de que los niños no estaban jugando, pero no entendía el motivo. Cuando vio al hombre delgado y sucio sentado en el banco, se confundió aún más. Con su inocencia y eterna voluntad de ayudar, fue al parque y se sentó al lado del hombre. «Estás muy delgado. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un sándwich? También tengo agua aquí, puedes tomar si quieres», preguntó David. El hombre miró al niño por un largo momento. David imaginó que debía tener sueño, pues los adultos suelen sentir mucho sueño en las mañanas de domingo, y también que debía tener mucha hambre por su estado físico. Sin decir nada, el hombre tomó el agua, bebió un sorbo y luego tomó el sándwich y empezó a comer despacio. A lo lejos, algunos niños corrieron a sus casas mientras que otros se quedaron mirando, divididos entre la sorpresa y el miedo. David observó al hombre comiendo y se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Nunca había visto a alguien en ese estado, ni a alguien tan silencioso. El niño se preguntó si ese hombre era capaz de hablar. Quizás ese era el problema, no poder hablar. Después de comer el último pedazo del sándwich y beber el último trago de agua, el hombre finalmente dijo, «Gracias», con una voz seca y débil. Entonces él podía hablar, ese no era su problema. Aún así, había algo mal. David solo no lograba entender exactamente qué. Seguro que era alguien que necesitaba ayuda, pero por primera vez David no sabía cómo ayudar. Le preguntó el nombre al hombre, que respondió que era Luis o Fernando, no estaba seguro. David preguntó dónde vivía, y el hombre dijo que era en una casa de ladrillos amarillos, pero no había ninguna casa de ese color en el vecindario. David preguntó por la familia del hombre, y todo lo que respondió fue que no veía a sus parientes desde hacía mucho tiempo. El niño continuó haciendo preguntas, pero las respuestas eran todas vagas. Él continuó conversando con el hombre, era la primera vez que no lograba conocer a la persona con quien hablaba, pero estaba decidido a ayudarlo. Mientras intentaba encontrar alguna forma de comprender a ese hombre, David oyó la voz de su madre llamándolo de una forma que nunca había oído antes. Bruna gritó el nombre del hijo diciendo, «Ven aquí ahora». Asustado, David corrió hacia su madre e intentó decir que ese hombre necesitaba ayuda, pero la madre no escuchó. Así que el hijo llegó a su lado. Bruna dirigió los gritos al hombre, «Vete de aquí y no vuelvas nunca más. Si te acercas a mi hijo de nuevo, llamo a la policía. Lárgate ahora mismo». David quedó paralizado, asustado y confundido. El hombre escuchó todo sin decir nada, se levantó despacio y se fue, siempre con la cabeza baja. Bruna continuó gritando hasta que él se alejó, luego tomó la mano de su hijo y lo llevó de vuelta a casa, apresurada, casi corriendo. De regreso al hogar, Jonas y Bruna reaccionaron como cualquier adulto lo haría después de un susto así y regañaron al hijo. Dijeron, «Ya te explicamos 1.000.000 de veces que no debes hablar con extraños. Ese desconocido podía hacerte daño o, peor, llevarte y nunca más verías a tus padres o amigos». El sermón fue largo, y David quedó con el corazón apretado, pues solo intentaba ayudar. Aún un poco confuso, el niño se fue a su cuarto y allí se quedó el resto del día, tanto por orden de los padres como por no tener más ganas de jugar. Por la noche, Bruna fue al cuarto del hijo, se sentó a su lado en la cama y conversó con más calma. Dijo que solo reaccionaron de esa manera porque amaban al hijo más que nada en la vida y que no podían ni imaginar algo malo ocurriéndole. Ella prometió que los padres no hablarían de ese modo de nuevo, pero que David también necesitaba hacer su parte y no volver a hablar con extraños. El niño escuchó todo sin responder a su madre y solo sintió al final. Preguntó si alguien más había hablado con el hombre, pues él ciertamente necesitaba ayuda.
La madre contó que uno de los niños había llamado a los padres al parque, pero cuando los adultos llegaron, el hombre ya se había ido. Con pesar, Bruna le dijo a Davi que no siempre podemos ayudar a todas las personas, por más que queramos. Davi se sintió más triste por no haber podido ayudar al hombre que por haber recibido un regaño de sus padres. Aún así, estaba decidido a obedecerles, al fin y al cabo, ellos eran su mayor fuente de inspiración. Al día siguiente, sin que Davi lo supiera, Jonas y Bruna tenían una reunión programada en la escuela de su hijo. La pareja dejó que el hijo entrara por la puerta, esperó unos minutos y entró después. Tras un momento de espera en la recepción, fueron llevados a la oficina de la directora. La oficina de la directora tenía un escritorio y un armario, ambos de madera, un único ventilador de pie y una amplia ventana con persianas, además de cuadros decorando la pared. Era una sala acogedora, aunque un poco calurosa. La directora Selma los recibió con una sonrisa educada y formal, pidiendo que se sentaran. Ella tenía la edad suficiente para ser la abuela de los alumnos de la escuela, pero mantenía su salud y compostura firmes. Vestía un blazer beige, su cabello estaba teñido de rubio y sus gafas eran elegantes. Como fueron Jonas y Bruna quienes programaron la reunión, la directora solo esperó a que ellos hablaran, aunque ya imaginaba cuál sería el tema. La pareja estaba avergonzada e incluso con cierto miedo. Habían atrasado la mensualidad de su hijo y tal vez necesitarían retrasarla una vez más. Se disculparon y prometieron que pagarían todo. Ambos ya estaban trabajando más para garantizar el sustento de la familia y aseguraban que la educación de su hijo era la mayor prioridad. Selma escuchó con calma, comprendiendo que los padres necesitaban desahogarse y querían avisar sobre el retraso de la mensualidad para que no pareciera que estaban faltando al respeto a la escuela. Después de escuchar atentamente, Selma los calmó y garantizó que Davi era muy bienvenido en la escuela. Aún así, ya tenían un descuento generoso en la mensualidad y la escuela no podría renovar la matrícula del alumno al final del año si las mensualidades no estaban todas pagadas. Jonas y Bruna agradecieron la comprensión, pues sabían que eso era todo lo que la escuela podía hacer por su hijo. Aún así, en el fondo, tenían miedo, ya que apenas estaban consiguiendo dinero para pagar las cuentas del mes y necesitaban saldar la deuda antes de fin de año o tendrían que sacar a su hijo de la escuela que tanto amaba. Mientras tanto, sin saber nada, Davi estudiaba a pocas aulas de distancia. Todo el barrio se había enterado del hombre extraño que apareció en el parque el día anterior. Los niños de la escuela estaban comentando y tratando a Davi de manera diferente. Si antes él era un ejemplo de niño que ayudaba a todos, ahora decían que era irresponsable por haber hablado con un desconocido. Estaba siendo usado como mal ejemplo por las madres y hasta evitado por algunos compañeros que antes siempre querían sentarse a su lado. La escuela organizó un tiempo entre las clases para hablar sobre seguridad y sobre el peligro de hablar con desconocidos en la calle, lo que dejó a Davi aún más incómodo. Incluso pensó en esconderse en el baño de la escuela hasta el final de la clase, tal era su deseo de simplemente desaparecer. Él comprendía que los adultos solo estaban pensando en la seguridad de los niños, pero se sentía frustrado porque nadie percibía que aquel hombre necesitaba ayuda. Después de todo, si las personas escucharan y ayudaran más unas a otras, el mundo sería un lugar menos peligroso para todos. Unos días después, todavía esa semana, llamaron a la puerta de la casa de Davi. Jonas estaba solo con el hijo, pues Bruna estaba de guardia en la casa de uno de sus pacientes. El padre se puso tenso, ya que solo quería tranquilidad después de los acontecimientos estresantes de los últimos días. Cuando abrió la puerta, tragó saliva al ver a dos policías. Los hombres uniformados saludaron a Jonas con educación y fueron directos al grano. Fuimos notificados de que hubo un incidente el domingo. Su hijo tuvo contacto con un hombre desconocido en el parque. Necesitamos que nos cuente en detalle todo lo que pasó. La mente de Jonas se convirtió en un torbellino. Sabía que todo el vecindario estaba comentando lo ocurrido. Después de todo, varios niños también vieron al hombre extraño en el parque. Pero si las autoridades estaban al tanto y ahora estaban haciendo preguntas, tal vez ese hombre fuera peligroso. Tal vez ya había cometido algún delito en un barrio vecino o incluso era un fugitivo de la policía. Jonas pidió a los policías que entraran y les ofreció un café, pero los hombres solo quisieron un vaso de agua. El padre de Davi contó todo en detalle. Luego, pidieron hacer preguntas al niño, y el padre lo permitió. Los policías fueron amables y pacientes con el niño, hicieron muchas preguntas y algunas anotaciones. Jonas preguntó el motivo de la visita,
pero la única respuesta fue: no podemos dar detalles de la investigación. Los policías agradecieron la atención y la amabilidad de la familia y se retiraron. Aunque sabía que su hijo estaba cansado de toda esa historia, Jonas no pudo contenerse y reiteró todo lo que ya había conversado con el hijo. Si la policía había hecho una visita, era porque la situación era más grave de lo que todos habían pensado. Le quedaba rezar para que nunca más tuvieran noticias de aquel extraño y redoblar los cuidados al caminar por las calles. El fin de semana siguiente, David fue a pasar el sábado en la casa de una de las abuelas, pues los padres estaban trabajando. Anastasia, madre de Bruna, siempre fue una matriarca severa. Educó a sus 4 hijos con rigidez y disciplina, exigía notas superiores a la media y siempre enseñó la importancia del trabajo. Bruna siempre se esforzó por enorgullecer a su madre, a pesar de las raras demostraciones de aprobación de ella. Todo cambió cuando Anastasia se convirtió en abuela. A pesar de no saber demostrar cariño, ella adoraba la compañía de los nietos y les complacía en todos sus deseos. No era raro que Bruna y Anastasia discutieran por los excesos de mimos, pero las discusiones no iban lejos, ya que Bruna no iba a contradecir a su madre ahora, en su tercera edad. Anastasia vivía en un apartamento espacioso, con una sala amplia y 3 dormitorios. Aunque era demasiado grande para una sola persona, Anastasia siempre recibía la visita de alguno de sus 3 hijos, de los nietos y también de una hermana con quien siempre fue muy cercana. En las raras ocasiones en que la casa estaba vacía, ella aprovechaba para descansar, pues sabía que pronto algún pariente llegaría sin previo aviso. El edificio donde vivía también era grande, con 4 bloques y docenas de apartamentos. El patio de juegos del edificio era espacioso, con un área cubierta usada como salón de fiestas y un área al aire libre donde los niños siempre jugaban. Además de un tobogán y un columpio, el patio de juegos también tenía una mesa de futbolín y una mesa de ping-pong. Todos los niños conocían a David y les gustaba, a pesar de que él visitaba el edificio pocas veces al mes. Ese día, David estaba jugando a 3 cortes con los amigos, ganando casi todas las partidas. Un niño especialmente competitivo estaba esforzándose por eliminar a David y golpeó la pelota con demasiada fuerza, lanzándola contra la pared del patio de juegos y haciendo que la pelota saliera del edificio. Mientras los otros niños se quejaban, David dijo: «No hay problema, yo la buscaré», y salió corriendo sin esperar respuestas. Salió por la puerta del edificio, dio la vuelta a la manzana y no pudo creer lo que vio. Sentado en el suelo de la calle, con la espalda apoyada en un poste, estaba aquel mismo hombre de la semana anterior, aún más delgado y sucio, siempre mirando al suelo. David sintió un escalofrío en el estómago y se paralizó por un momento. Los adultos le habían dicho que se mantuviera alejado de desconocidos y que llamara a la policía si veía a ese hombre de nuevo. Aún así, David sentía ganas de ayudarlo. Mientras pensaba, el hombre levantó los ojos y vio a David. No hizo nada, solo observó. ¿Qué estaría pensando? ¿Era realmente un hombre peligroso o solo alguien con miedo? Al fin y al cabo, ¿quién no sentía miedo? Una cosa David había notado: los adultos habían dejado bien claro en los últimos tiempos que ellos también sentían mucho miedo. Tal vez ese fuera el caso de ese hombre. David se acercó, pero no se sentó a su lado esta vez. Se quedó a unos metros de distancia y dijo buenos días sin recibir respuesta. ¿Te acuerdas de mí? Nos vimos la semana pasada. Perdona que mi madre te haya gritado, solo estaba preocupada por mí. Pero el hombre seguía en silencio. ¿Dónde está tu familia?, intentó otro enfoque. El hombre entrecerró los ojos y murmuró: ¿familia? David tenía esperanzas de que lograría comprender a ese hombre y así podría ayudarlo. ¿Tienes padre y madre? Tal vez hermano o hermana. ¿Hijos? El hombre parecía perdido en pensamientos, pero pronto sus ojos perdieron la expresión, volviendo a mirar hacia abajo. David respiró hondo, frustrado por no poder ayudar a esa persona. Tal vez los adultos tuvieran razón después de todo. Fue entonces cuando David tuvo una idea: realmente los adultos tenían razón, él no podría ayudar a ese hombre, así que solo quedaba una cosa por hacer, lo correcto. David dio media vuelta y corrió 2 manzanas, deteniéndose solo para cruzar las calles. Jadeante, pero sin perder el aliento, el chico llegó a su destino. Era un edificio de 3 pisos, con fachada gris y negra, y con puertas y ventanas altas. Era la comisaría del barrio. Más decidido que nunca, David entró en la comisaría, llamando la atención de todos los presentes.
Los policías y otros empleados conocían el vecindario, pero no conocían a Davi, pues él visitaba el barrio solo a veces. Una policía se apresuró a atender al niño. Su nombre era Marcela, una joven que se había graduado de la Academia de Policía hacía menos de un año y que prestaba especial atención a todos los casos que involucraban a niños. A pesar de saber que pocos crímenes graves ocurrían en ese barrio, no pudo evitar imaginar decenas de posibilidades al ver a un niño entrando solo en la comisaría. Quizás los padres o hermanos de ese niño estuvieran en peligro, o tal vez algún otro niño se había lastimado. Disimulando la sorpresa y la preocupación, Marcela atendió a Davi de inmediato, diciendo: «Buenos días, ¿cómo puedo ayudarte?». Davi contó todo, desde lo que ocurrió la semana anterior hasta la conversación que acababa de tener con el hombre. Contó cómo lo conoció, habló del sándwich, de la repercusión que la historia tuvo en la escuela, de la visita de los policías a su casa y de la calle donde el hombre estaba en ese preciso momento. Si los policías se apresuraban, él aún estaría allí. Pero Davi enfatizó todo el tiempo que el hombre no había hecho nada malo, que era alguien con miedo y que necesitaba ayuda. La policía se sintió aún más sorprendida y preocupada y trató la situación con la seriedad que merecía. Los policías intercambiaron llamadas telefónicas, revisaron algunos documentos y accedieron a archivos en la computadora, comparando los relatos del niño con la información que ya tenían. La mujer aseguró que la policía resolvería esa situación. 3 policías fueron enviados a buscar al hombre, mientras ella misma acompañaría a Davi de regreso a la casa de su abuela. Davi insistió en ir a ver al hombre, pues quería ayudar, pero la policía no lo permitió. Por dentro, Davi se sintió nuevamente frustrado, pero obedeció. Ya había desobedecido a los adultos demasiadas veces y comprendía que era mejor seguir sus orientaciones, aún más las de una policía. La abuela Anastasia se asustó cuando abrió la puerta y vio a su nieto con una policía, pero pronto se tranquilizó al escuchar los relatos de lo que había sucedido. Abrazó a su nieto y dijo: «Hiciste lo correcto, ven, te daré una copa de helado». Por la noche, cuando Bruna fue a buscar a Davi, Anastasia contó lo que había ocurrido. Ella resaltó que Davi se había comportado de manera ejemplar, que habló con las autoridades y que ese asunto estaba, de una vez por todas, resuelto. Bruna se sintió angustiada, pero feliz, tanto por la actitud de su hijo como por el hecho de que los policías habían resuelto la situación. No sabía qué destino tendría ese extraño y ni siquiera quería saberlo, solo le importaba que su hijo estuviera bien. Davi se alegró de que los adultos estuvieran más tranquilos y agradeció los elogios que recibió, pero por dentro quería saber qué había sucedido con ese hombre y rezaba para que él hubiera recibido la ayuda que necesitaba. La semana siguiente parecía haber vuelto a la normalidad, sin que la familia imaginara que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Jonas, trabajando como conductor y buscando empleo en el poco tiempo libre que tenía, y Bruna, trabajando 10 o 12 horas al día, mientras Davi estudiaba, ayudaba a cuidar la casa y jugaba siempre que podía. El jueves, alguien llamó a la puerta. Jonas y Bruna se miraron y tragaron saliva. No querían más sorpresas. Jonas se frotó el rostro con las manos, exhausto, y abrió la puerta. «Buenas noches, ¿aquí vive la familia de Davi?», preguntó una señora de unos 50 años. Ella vestía una blusa blanca de manga larga y una falda larga amarilla. «Disculpen venir sin avisar, me llamo Tania y vine para acá en cuanto supe que fueron ustedes quienes encontraron a mi marido». Jonas y Bruna se quedaron confundidos, sin entender de qué estaba hablando la mujer. Visiblemente feliz y ansiosa, ella comenzó a explicar. Hace algunos meses, Luis Fernando, el marido de Tania, tenía fuertes dolores de cabeza y decidió ir al hospital. Allí, el médico le pidió algunos exámenes, pero creyó que era improbable que el caso fuera grave. Sin embargo, los exámenes identificaron una meningitis y Luis Fernando fue internado de inmediato. El médico dijo que si Luis hubiera ido al hospital al día siguiente, habría sido demasiado tarde. El periodo de internación fue angustiante, pues pocas personas sobreviven a una enfermedad tan grave, y menos aún sin secuelas. Afortunadamente, Luis Fernando logró curarse, pero los médicos explicaron que sufriría de pérdida de memoria por un tiempo. Al principio, los síntomas eran leves. Luis Fernando confundía los días de la semana y cambiaba los nombres de los objetos. Luis, Tania y sus hijos llevaban la situación con ligereza, apoyando al hombre y riendo amigablemente de algunos errores. El propio Luis era quien hacía más bromas cuando se daba cuenta de que había olvidado algo. Con el paso de los días, él comenzó a recuperarse hasta que se sintió seguro para caminar solo por la calle.
Después de meses, al principio solo daba una vuelta a la manzana y decía que reconocía las calles, aunque no recordaba sus nombres. Tania siempre estaba nerviosa, a pesar de la felicidad de ver la recuperación de su marido. Hasta que un día él salió a dar una vuelta y tardó en regresar. Después de una hora, Tania ya estaba desesperada, llamó a la policía y recorrió todo el barrio preguntando si alguien había visto a su marido. Ya hacía un mes que Luis Fernando había desaparecido, y la policía lo buscaba por toda la ciudad sin éxito. La propia esposa dedicaba sus días a buscar a su marido, distribuyendo avisos por internet y caminando por su barrio con la esperanza de encontrarlo perdido entre una calle y otra. Ella apenas pudo creer cuando supo que la policía había encontrado a su marido y se sintió aún más agradecida al saber que fue gracias a un niño. Aparentemente, todos en el barrio habían oído la historia de un niño que había dado un sándwich a un hombre en la calle con la misma descripción de Luis Fernando, y no fue difícil para Tania encontrar a la familia. Y allí estaba ella, agradeciendo personalmente a Davi por haber ayudado a Luis Fernando a reencontrarse con su familia. Jonas y Bruna se quedaron boquiabiertos. Nadie había imaginado que aquel hombre extraño en la plaza era en realidad alguien perdido de su familia y necesitando ayuda, nadie excepto Davi. Tania quiso escuchar la versión de ellos de la historia y quedó aún más agradecida cuando conoció mejor a aquellas personas que habían salvado la vida de su marido, especialmente al amable niño que quiso ayudarlo desde el primer momento en que lo vio. Tan joven y ya es un ejemplo para todos nosotros, dijo ella. Después de escuchar la historia y agradecer aún más, Tania anunció que su agradecimiento no sería solo en palabras. Ella dijo, su familia salvó a la mía, así que necesito hacer todo lo que esté a mi alcance para recompensarlos. Luis Fernando necesitaba acompañamiento profesional, aún más después de haber pasado tantos días en la calle, por lo tanto, Tania invitó a Bruna a ser la cuidadora de Luis Fernando. Como ella ya tenía madre y tía ancianas, también garantizó que Bruna seguiría empleada incluso después de que Luis Fernando estuviera completamente recuperado. El pago ofrecido era aún mayor que todos los que Bruna recibía de las 3 familias para las que trabajaba, y no necesitaría trabajar en turnos dobles ni hacer guardias. Por casualidad, Luis Fernando también era ingeniero, y la empresa donde trabajaba aún no se había reestructurado completamente desde que él entró en licencia médica. Seguramente, necesitaban contratar a un nuevo ingeniero para el equipo. Ese mismo mes, Jonas volvería a actuar en su área. Por último, Tania se comprometió a patrocinar los estudios de Davi hasta que terminara la universidad, pues era él a quien ella debía la mayor gratitud. Por lo tanto, nunca le faltaría nada al niño. La familia no podía creer lo que estaba sucediendo y hasta dijeron que no podían aceptar todo aquello, pero Tania estaba decidida y hasta dijo que, en realidad, era todo por Davi. Y, por supuesto, los padres no rechazarían asegurar el futuro del hijo. La vida de Davi y su familia solo cambió para mejor. Bruna trabajó en la casa de Tania y Luis durante 2 años hasta que Luis Fernando estuvo completamente recuperado. Después de eso, pasó a cuidar de la madre de Tania. Jonas fue a trabajar en la misma empresa donde Luis trabajaba y se dedicó a convertirse en un empleado indispensable, siendo incluso promovido en pocos meses. Con la mejora financiera, la familia finalmente pudo adquirir una vivienda propia, un apartamento de 2 habitaciones que no era lujoso, pero era perfecto para ellos. La mayor alegría de Davi fue ver a sus padres con un cuarto para ellos, una sala separada para comidas, para recibir visitas y con mucho espacio para jugar. Davi pudo estudiar en la escuela que tanto le gustaba hasta graduarse de la escuela secundaria. Cuando pasó en primer lugar en el examen de ingreso a la universidad, recibió todos los libros de la universidad como regalo de Tania y Luis Fernando. Las 2 familias continuaron cercanas por el resto de sus vidas, siempre ayudándose y fortaleciéndose mutuamente. Davi creció, cada día que pasaba, inspiraba a más personas con su humildad y eterna voluntad de ayudar a sus compañeros de escuela, y luego a los de la universidad y del trabajo. Profesores, familiares y amigos más cercanos coincidían en que Davi era un joven inolvidable y un ejemplo de ciudadano. Incluso los mayores aprendían de él y renovaban su fe en la humanidad gracias al joven que siempre veía lo bueno dentro de las personas, independientemente de lo que se veía por fuera. Y Davi nunca dejó que ningún elogio inflara su ego, al contrario, se inspiraba en ellos para ser una persona cada día mejor. ¿Y entonces, te gustó la historia? Nuestro canal agradece tu compañía. No te olvides de dar un like al vídeo, suscribirte al canal y comentar aquí abajo qué te pareció la historia. Hasta la próxima.